Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios, que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó, Les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Sendas antiguas, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sendas antiguas. Recuerda, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Radio Luz a las Naciones, Sendas Antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Martín Lutero, el gran reformador, nació en el año 1483 y falleció en el 1546. En la lectura de la Biblia encontró un gran consuelo, pero la obra no podía completarse en un día. Quedó entonces más resuelto que nunca a alcanzar la paz para su alma en la vida monástica, y ayunando y pasando noches enteras sin dormir. Estando gravemente enfermo, exclamó: mis pecados. A pesar de que su vida estaba libre de manchas, como él afirmaba y otros atestiguaban, se sentía culpable ante Dios. Poco tiempo después de estos acontecimientos, Lutero se ordenó de sacerdote. La primera misa que celebró fue un gran suceso. Su padre, que no lo había perdonado desde el día en que él había abandonado sus estudios de jurisprudencia hasta ese momento, asistió a la primera misa. Después de viajar a caballo desde Mansfield, acompañado por 25 amigos y trayendo un buen donativo para el convento. Después que cumplió los 25 años de edad, Lutero fue designado para la cátedra de filosofía de Wittenberg, a donde se mudó para vivir en el convento de su orden. Sin embargo, su alma tenía ansias de la palabra de Dios y del conocimiento de Cristo. En medio de las ocupaciones que le imponía su cátedra de filosofía, se dedicó al estudio de las Escrituras, y en ese primer año obtuvo el título de bachiller en Biblia. Su alma ardía con el fuego de los cielos. De todas partes afluían multitudes para escuchar sus discursos, los cuales emanaban abundante y vivamente de su corazón, sobre las maravillosas verdades reveladas en las Escrituras. Uno de los más famosos profesores de Leipzig, conocido como la luz del mundo, dijo: este fraile avergonzará a todos los doctores, pregonará una doctrina nueva y reformará toda la Iglesia, porque él se basa en la palabra de Cristo, la palabra que nadie en el mundo puede resistir y nadie puede refutar, aun cuando se la ataque con todas las armas de la filosofía. Uno de los puntos culminantes de la biografía de Lutero es su visita a Roma. Había surgido una disputa reñida entre 7 conventos de los agustinos y decidieron llevar los puntos de la desavenencia para que el Papa los resolviera. Como Lutero era el hombre más hábil y más elocuente, y además era altamente apreciado y respetado por todos los que lo conocían, fue escogido para representar a su convento en Roma. Lutero hizo el viaje a pie en compañía de otro monje. En aquel tiempo Lutero todavía estaba fiel y enteramente dedicado a la Iglesia Católica. Cuando al fin llegaron a un punto del camino desde donde se avistaba la famosa ciudad, Lutero cayó de rodillas y exclamó: «Ciudad Santa, yo te saludo». Los dos monjes pasaron un mes en Roma visitando los diversos santuarios y los lugares de peregrinación. Lutero celebró misa 10 veces. Lamentó entonces que sus padres no se hubiesen muerto todavía, porque los hubiera podido rescatar del purgatorio. Un día, subiendo la santa escalinata de rodillas,
a fin de ganarse la indulgencia que el jefe de la Iglesia prometía por ese sacrificio, resonaron en sus oídos con voz de trueno las palabras de Dios: el justo vivirá por la fe. Lutero se levantó y salió avergonzado. Después que vio la corrupción tan generalizada que había en Roma, su alma se apegó a la Biblia, más que nunca. Al llegar de regreso a su convento, el vicario general insistió en que diese los pasos necesarios para obtener el título de doctor, el cual le daría el derecho de predicar. Sin embargo, reconociendo Lutero la enorme responsabilidad que eso le acarrearía ante Dios y no queriendo ceder, dijo: «No es de poca importancia que el hombre hable en lugar de Dios. Ah, señor doctor, al pedirme que lo haga me quitáis lo que importa. Que así sea, en nombre de Dios, puesto que Dios también necesita en los cielos a hombres consagrados e inteligentes». Ya elevado a la dignidad de doctor en teología, el corazón de Lutero ardía aún más en deseos de profundizar sus conocimientos de las Sagradas Escrituras. Fue entonces nombrado predicador de la ciudad de Wittenberg. Los libros que él estudió y sus márgenes, llenos de anotaciones que escribió en letra menuda, sirven a los eruditos de hoy como ejemplo por la forma cuidadosa y ordenada en que Lutero realizó sus estudios. Él mismo escribió lo siguiente acerca de la gran transformación que experimentó su vida en ese tiempo. Deseando ardientemente comprender la palabra de Pablo, comencé a estudiar su epístola a los romanos. Sin embargo, noté que en el primer capítulo consta que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Yo detestaba las palabras «la justicia de Dios», porque conforme me enseñaron, yo la consideraba como un atributo del Dios Santo que lo lleva a castigar a los pecadores. A pesar de vivir irreversiblemente como monje, mi conciencia perturbada me mostraba que era pecador ante Dios. Así, yo detestaba a un Dios justo, que castiga a los pecadores. Tenía la conciencia intranquila. En lo íntimo mi alma se sublevaba. Sin embargo, volvía siempre al mismo versículo, porque quería saber lo que Pablo enseñaba. Al fin, después de meditar sobre ese punto durante muchos días y noches, Dios en su gracia infinita me mostró la palabra: el justo vivirá por la fe. Vi entonces que la justicia de Dios, en este versículo, es la justicia que el hombre piadoso recibe de Dios mediante la fe, con una dádiva. De esa forma, el alma de Lutero se libró de su esclavitud. Él mismo así lo escribió: «Entonces me sentí recién nacido y en el paraíso. Todas las escrituras tenían ahora para mí otro significado. Las escudriñaba para ver todo cuanto enseñaban sobre la justicia de Dios. Antes esas palabras eran odiosas para mí, ahora las recibí con el más intenso amor». Ese versículo fue para mí la puerta de entrada al paraíso. Después de esa experiencia maravillosa, Lutero predicaba diariamente. En ciertas ocasiones llegaba a predicar hasta 3 veces al día, conforme él mismo lo cuenta. Lo que el pastor es para el rebaño, la casa para el hombre, el nido para el pajarito, la peña para la cabra montés, el arroyo para el pez, eso es la Biblia para las almas fieles. Por fin, la luz del Evangelio rasgó las tinieblas en que vivía, y el alma de Lutero ardía por conducir a sus oyentes hacia el Cordero de Dios, que quita todo el pecado. Lutero hizo que el pueblo considerase la verdadera religión, no como una simple profesión o un sistema de doctrinas, sino como la vida misma en Dios. La oración no fue más un ejercicio sin sentido, sino una comunión con Dios, quien nos cuida con un amor infinito. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Mediante sus sermones, Dios reveló su corazón a miles de oyentes a través del corazón de Lutero. Durante una convención de agustinos, Lutero fue invitado a predicar, pero en vez de dar un mensaje doctrinal de sabiduría humana, como era de esperarse, pronunció un ardiente discurso contra la lengua maldiciente de los monjes. Los agustinos, impresionados por ese mensaje, lo eligieron director a cargo de 11 conventos. Lutero no solamente predicaba la virtud, sino que también la practicaba, amando verdaderamente a su prójimo.
En ese tiempo la peste procedente del oriente visitó a Wittenberg. Se calcula que la cuarta parte de la población de Europa, la mitad de la población de Alemania, fue segada por la peste. Cuando profesores y estudiantes huyeron de la ciudad, instaron a Lutero que huyese también, pero él respondió: ¿A dónde he de huir? Mi lugar está aquí. El deber no me permite ausentarme de mi puesto, hasta cuando aquel que me envió a este lugar me llame. No es que yo no le tema a la muerte, sino que espero que el Señor me dé ánimo. Así era como Lutero ejercía su ministerio, guiando el alma y el cuerpo de sus semejantes durante un tiempo de aflicción y angustia universales. La fama del joven monje se esparció hasta muy lejos. Entretanto, sin reconocerlo, mientras trabajaba incansablemente para la Iglesia, se había alejado del rumbo liberal que ella seguía en doctrina y práctica. En el mes de octubre de 1517, Lutero fijó a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis, cuyo tenor era que Cristo requiere el arrepentimiento y la tristeza por el pecado cometido, y no la penitencia. Lutero fijó sus tesis o proposiciones para un debate público en la puerta de la iglesia, como era costumbre en ese tiempo. Pero esas tesis, escritas en latín, fueron enseguida traducidas al alemán, al holandés y al español. Antes de transcurrido un mes, para sorpresa de Lutero, sus tesis ya habían llegado a Italia y estaban haciendo temblar los cimientos del viejo edificio de Roma. Fue como consecuencia de ese acto de fijar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg que nació la Reforma. Es decir, que fue eso lo que dio origen al gran movimiento de almas que en todo el mundo ansiaban volver a la fuente pura, a la palabra de Dios. Sin embargo, Lutero no atacó a la Iglesia católica. Al contrario, salió en defensa del Papa contra los vendedores de indulgencias. En el mes de agosto de 1518, Lutero fue llamado a Roma para responder a la acusación de herejía que se le imputaba. No obstante, el elector Federico no consintió que lo sacasen fuera del país, por lo que Lutero fue intimado a presentarse en Augsburgo. «Te quemarán vivo, te quemarán vivo», insistían sus amigos. Lutero entonces les respondió resueltamente: «Si Dios sustenta la causa subsistirá». La orden que emitió el nuncio del Papa en Habsburgo fue: «Retráctese o no saldrá de aquí». Sin embargo, Lutero consiguió huir de la actividad atravesando una pequeña cáncela en el muro de la ciudad, aprovechando la oscuridad de la noche. Al llegar de nuevo a Wittenberg, un año después de fijar sus tesis, Lutero se había convertido en el personaje más popular de toda Alemania. No existían periódicos en ese tiempo, pero de la pluma de Lutero fluían las respuestas a todos sus críticos, que eran luego publicadas en folletos. Lo que Lutero escribió en esa forma hoy completa 100 volúmenes. Erasmo, el célebre humanista y literato holandés, le escribió a Lutero: «Sus libros están despertando todo el país. A los hombres más eminentes de Inglaterra les gustan sus escritos». Cuando la bula de excomunión enviada por el Papa llegó a Wittenberg, Lutero respondió con un tratado dirigido al Papa León X, exhortándolo en el nombre del Señor a que se arrepintiese. La bula del Papa fue quemada fuera del muro de la ciudad de Wittenberg ante una gran multitud. Sobre el particular, Lutero escribió al vicario general: «En el momento de quemar la bula, yo estaba temblando y orando, pero ahora estoy satisfecho de haber realizado este enérgico acto». Lutero no esperó a que el Papa lo excomulgase, sino que inmediatamente saltó de la iglesia de Roma a la iglesia del Dios vivo. No obstante, el emperador Carlos V, que iba a convocar su primera dieta en la ciudad en Worms, quería que Lutero compareciese para responder personalmente a los cargos de sus acusadores. Los amigos de Lutero insistían en que no fuese, alegando: ¿No fue Juan José entregado a Roma para ser quemado, a pesar de la garantía de vida dada por el emperador? Pero en respuesta a todos los que se esforzaban en disuadirlo de comparecer ante sus terribles enemigos, Lutero, fiel al llamado de Dios, les dijo: «Aun cuando haya en Worms tantos demonios cuantas sean las tejas en los tejados, confiando en Dios yo iré». Después de impartir instrucciones acerca de su obra, previendo el caso de que no volviese, él partió.
En su viaje a Worms, el pueblo afluyó en masa para conocer al gran hombre que había tenido el coraje de desafiar la autoridad del Papa. En Mora predicó al aire libre, porque en las iglesias ya no cabían las enormes multitudes que querían oír sus sermones, sabiendo que tenía que comparecer ante una de las más imponentes asambleas de autoridades religiosas y civiles de todos los tiempos. Lutero pasó la noche anterior en vigilia. Postrado con el rostro en tierra, luchó con Dios llorando y suplicando. Uno de sus amigos lo oyó orar así: «Oh Dios Todopoderoso, la carne es débil, el diablo es fuerte. Ah, Dios mío, te pido que estés junto a mí contra la razón y la sabiduría del mundo». Hazlo, pues solamente tú lo puedes hacer. No es mi causa, sino la tuya. ¿Qué tengo yo con los grandes de la tierra? Es tu causa, Señor, tu justa y eterna causa. Sálvame, oh Dios fiel. Solamente en ti confío, oh Dios. Dios mío, ven. Estoy dispuesto a dar como un cordero mi propia vida. El mundo no conseguirá atar mi conciencia, aun cuando esté lleno de demonios. Y si mi cuerpo tiene que ser destruido, mi alma te pertenece y estará contigo eternamente. Se cuenta que al día siguiente, cuando Lutero atravesó el umbral del recinto donde comparecía ante la Dieta, el veterano general Freusburg puso la mano en el hombro del reformador y le dijo: «Pequeño monje, vas a enfrentarte a una batalla diferente que ni yo ni ningún otro capitán jamás hemos experimentado, ni siquiera en nuestras más sangrientas conquistas. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido de que lo es, avanza en nombre de Dios y no temas nada, que Dios no te abandonará». El gran general no sabía que Martín Lutero había vencido la batalla en oración y que entraba solamente para declarar que la había ganado a peores enemigos. Cuando el nuncio del Papa exigió a Lutero que se retractase ante la augusta asamblea, él respondió: «Si no me refutareis por el testimonio de las Escrituras o por argumentos, puesto que no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se engañaron y se contradijeron entre sí, mi conciencia tiene que acatar la palabra de Dios». No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, puesto que no es justo, ni seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude, amén. Al volver a su aposento, Lutero levantó las manos al cielo y exclamó, con el rostro todo iluminado: «Consumado está, consumado está. Si yo tuviese 1000 cabezas, soportaría que todas ellas fuesen cortadas antes que retractarme». Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Desde Wartburgo, él escribió para su pueblo de Wittenberg: «Jamás en ninguna parte del mundo se escribió un libro más fácil de comprender que la Biblia. Comparado con otros libros, es como el sol en contraste con todas las demás luces. No os dejéis inducir por ellos a abandonarla bajo ningún pretexto». Si os alejáis de ella por un momento, todo estará perdido. Podrán llevaros a donde quiera que se les antoje. Si permanecéis fieles a las Escrituras, seréis victoriosos. Después de colgar el hábito de monje, Lutero resolvió dejar por completo la vida monástica, casándose con Catalina de Bora, una monja que también había salido del claustro, porque había comprendido que semejante vida era contra la voluntad de Dios. La figura de Lutero, sentado a la lumbre de su hogar, con su esposa y sus 6 hijos, a quienes amaba tiernamente, inspira a los hombres más que el gran héroe al presentarse ante el legado papal en Habsburgo. En los cultos domésticos, la familia rodeaba un armonio, con el cual alababan a Dios juntos. El reformador leía el libro que había traducido para el pueblo, y después alababan a Dios y oraban hasta sentir la presencia divina entre ellos. Lutero y su esposa se amaban profundamente. Son de él estas palabras: «Soy rico. Dios me ha dado mi monja y 3 hijos. Las deudas no me atemorizan. Catalina paga todo». Catalina von Bora era apreciada por todos. Algunos, de hecho, llegaban a censurarla porque era demasiado económica. Pero, ¿qué habría sido de Martín Lutero y de toda su familia si ella hubiese actuado como él? Se decía que él,
Aprovechando que su esposa estaba enferma, cedió su propio plato de comida a cierto estudiante que estaba hambriento. No aceptaba ni un céntavo de sus alumnos y se negaba a vender sus escritos, dejándoles todo el lucro a los tipógrafos. Durante sus meditaciones sobre las escrituras, muchas veces se olvidaba de comer. Al escribir su comentario sobre el Salmo 23, pasó 3 días encerrado en su cuarto comiendo solamente pan y sal. Cuando su esposa hizo abrir la puerta de la habitación con un cerrajero, lo encontraron escribiendo, sumergido en sus pensamientos y completamente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Es difícil tener una idea exacta de lo mucho que debemos actualmente a Martín Lutero. El gran paso que él dio para que el pueblo quedase libre para servir a Dios conforme a sus leyes es algo que escapa a nuestra comprensión. Era un gran músico y escribió algunos de los himnos más espirituales que se cantan actualmente. Preparó el primer himnario recopilando diversos himnos y estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos cantasen juntos. Insistió en que no solamente los varones, sino también las hembras fuesen instruidas, convirtiéndose así en el padre de las escuelas públicas. Antes de Lutero, el sermón en los cultos tenía muy poca importancia, pero él hizo del sermón la parte principal del culto. Él mismo dio el ejemplo para acentuar esa costumbre. Era un predicador de gran elocuencia. Él mismo se tenía en poco, pero sus mensajes le brotaban de lo más íntimo de su corazón, a tal punto que el pueblo llegaba a sentir la presencia de Dios cuando él predicaba. Generalmente se atribuye el gran éxito de Lutero a su extraordinaria inteligencia y a sus destacados dones. El hecho es que él tenía la costumbre de orar durante horas enteras. Decía que si no pasaba 2 horas orando por la mañana, se exponía a que Satanás ganase la victoria sobre él durante ese día. Cierto biógrafo escribió: el tiempo que él pasa orando produce el tiempo para todo lo que hace. El tiempo que pasa escudriñando la palabra vivificante le llena el corazón, que luego se desborda en sus sermones, en su correspondencia y en sus enseñanzas. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios, que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó, Les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Sendas antiguas. La ciudad de Worms, al recibir la noticia de la osada respuesta dada por Lutero al nuncio del Papa, se alborotó. Las palabras del reformador se publicaron y difundieron entre el pueblo, que luego concurrió para rendirle el debido homenaje. A pesar de que los papistas no consiguieron, con su influencia, que el emperador violase el salvoconducto y quemase en una hoguera al llamado hereje, Lutero, sin embargo, tuvo que enfrentar otro grave problema. El edicto de excomunión entró inmediatamente en vigor. Lutero, según la excomunión, era considerado un criminal y al terminar el plazo de su salvoconducto tendría que ser entregado al emperador. Todos sus libros debían ser incautados y quemados. El hecho de ayudarlo de cualquier manera que fuese sería considerado un crimen capital. Pero a Dios le es fácil cuidar de sus hijos. Estando Lutero de regreso en Wittenberg, fue repentinamente rodeado en un bosque por un bando de caballeros enmascarados que, después de despedir a las personas que lo acompañaban, lo condujeron a altas horas de la noche al castillo de Wartburgo, cerca de Eichstätt. Esta fue una estratagema del príncipe de Sajonia para salvar a Lutero de sus enemigos, que planeaban asesinarlo antes de que llegase a casa. En el castillo, Lutero pasó muchos meses disfrazado, tomó el nombre de Caballero Jorge y el mundo lo daba por muerto. Fieles siervos de Dios oraban día y noche. Las palabras del pintor Alberto Durero expresan los sentimientos del pueblo. Oh Dios, si Lutero fuese muerto, ¿quién nos expondría entonces el Evangelio? Sin embargo, en su retiro, libre de sus enemigos, tuvo libertad de escribir, y el mundo comprendió luego
por la gran cantidad de literatura que salía de la pluma de Lutero y que de hecho él estaba vivo. El reformador conocía bien el hebreo y el griego, y en 3 meses tradujo todo el Nuevo Testamento al idioma alemán. En unos meses más, la obra ya impresa se encontraba en manos del pueblo. De esa edición se vendieron 100.000 ejemplares en 40 años, además de las 52 ediciones que se imprimieron en otras ciudades. Para aquel tiempo esa era una circulación inmensa, pero Lutero no aceptó un solo centavo por concepto de derechos de autor. La mayor obra de toda su vida fue sin duda la de dar al pueblo alemán la Biblia en su propia lengua, después de volver a Wittenberg. Entonces ya había otras traducciones, pero escritas en un alemán latinizado que el pueblo no comprendía. La lengua alemana de aquel tiempo era un conjunto de dialectos, pero al traducir la Biblia, Lutero empleó un lenguaje que fuese comprendido por todos, el mismo que más tarde sirvió a hombres como Goethe y Schiller para que escribiesen sus obras. Su éxito al traducir las Sagradas Escrituras para el uso de los más humildes está confirmado por el hecho de que, aun después de 4 siglos, se considera su traducción como la principal. Otro factor importante que contribuyó al éxito de esa traducción fue que Lutero era un erudito en hebreo y griego, por lo que tradujo directamente de las lenguas originales. No obstante, el valor de su obra no se basa únicamente en sus indiscutibles dotes literarias. Lo que le dio valor fue que Lutero conocía la Biblia como nadie podía conocerla, puesto que él había sentido la angustia eterna y había encontrado en las Escrituras el verdadero y único consuelo. Lutero conocía íntimamente y amaba sinceramente al autor del libro. Como resultado, su corazón se inflamó con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Ahí residía el secreto de haber podido traducir todo al idioma alemán en tan poco tiempo. Como es bien sabido, la fortaleza de Lutero y de la Reforma fue la Biblia. Sendas antiguas, biografías de grandes cristianos. Encontramos lo siguiente en la historia de la Iglesia cristiana. Martín Lutero profetizaba, evangelizaba, hablaba lenguas e interpretaba, revestido de todos los dones del Espíritu. A los 62 años predicó su último sermón sobre el texto: «Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». Ese mismo día, escribió a su querida esposa Catalina: «Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. Amén». Esta fue una frase de su última carta. Vivió esperando siempre que el Papa lograra cumplir la repetida amenaza de quemarlo vivo. Sin embargo, no fue esa la voluntad de Dios. Cristo lo llamó mientras sufría de un ataque al corazón en Ismen, su ciudad natal. Las últimas palabras de Lutero fueron: «Voy a entregar mi espíritu». Luego alabó a Dios en voz alta: «Oh mi Padre Celestial, Dios mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creo, a quien prediqué y a quien confesé, amé y alabé. Oh mi querido Señor Jesucristo, a ti encomiendo mi pobre alma. Oh mi Padre Celestial, en breve tiempo tengo que abandonar este cuerpo, pero sé que permaneceré eternamente contigo y que nadie podrá arrebatarme de tus manos». Luego, después de recitar Juan 3:16 3 veces, repitió las palabras: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu, pues tú me rescataste, Dios fiel». Acabando de decir esto, cerró los ojos y durmió. Un inmenso cortejo de creyentes que lo amaban sinceramente, precedido de 50 jinetes, salió de Eisleben con destino a Wittenberg. Pasó por la puerta de la ciudad donde el reformador había quemado años antes la bula de excomunión, y entró por las puertas de la misma iglesia donde, hacía 29 años, Lutero había fijado las 95 tesis. Durante la ceremonia fúnebre, el pastor Bugenhagen y Melanchthon, inseparable compañero de Lutero, pronunciaron sendos discursos. Después abrieron la sepultura, previamente preparada al lado del púlpito, y allí depositaron el cuerpo de Lutero. 14 años más tarde, el cuerpo de Melanchthon encontró descanso al otro lado del púlpito de la misma iglesia. Alrededor de esas 2 sepulturas yacen los restos mortales de más de 90 maestros de la universidad.
las puertas de la iglesia del castillo fueron destruidas por el fuego durante el bombardeo de Wittenberg en 1760, pero fueron sustituidas por puertas de bronce en 1812, sobre las cuales se encuentran grabadas las 95 tesis. Pero este gran hombre que perseveró en la oración dejó grabadas, no en el metal que al fin se corroe, sino en centenares de millones de almas inmortales, la palabra de Dios que estará dando fruto para toda la eternidad.